El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo torció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, hijos, el texto bíblico de el Deuteronomio, que es la primera lectura, nos habla muy especialmente que Dios suscitará en medio del pueblo a un hombre como lo fue el patriarca Moisés. La característica del patriarca Moisés es muy relevante. La característica y los hechos trascendentales del patriarca Moisés en el pueblo de Israel son insuperables. Hijos, el único que pudo hablar con Dios cara a cara fue Moisés. Nadie más. Con él hablaba Dios frente a frente, con nadie más. ¿Qué tal sería la santidad de este buen hombre, Moisés, para hablar cara a cara con el Señor? Entonces, hijos, si es insuperable la calidad que tenía el patriarca Moisés, que Dios le permitía hablar con él cara a cara, cuando el texto bíblico nos dice que él va a suscitar un hombre del mismo talante de Moisés, se está refiriendo a David, el rey David. Y David siempre fue el prototipo del Señor Jesús, del ungido, del Hijo de Dios. Y por eso los textos bíblicos hablan que del tronco de Jesé, David es hijo de Jesé. Del tronco de Jesé suscitaré el vástago de Israel, que pondrá todo en orden en el pueblo de Israel. Y en efecto, descendiente de David es el Señor Jesús. Ya lo hemos visto en los momentos en que leemos toda la genealogía del Señor.
Y hoy la palabra de Dios nos manda a escuchar, pero nos pone una condición. Miren lo que dice el salmista, queridos hermanos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Hijos, esta es la voz del Señor escrita. Dios le ha permitido, como a Moisés, a muchos hombres, seres humanos, poder escuchar su voz. Nadie ha hablado cara a cara como lo hizo Moisés, pero a muchas personas, hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores, Dios les ha regalado la gracia de escuchar su voz, realmente como hablamos todos. Pero su palabra es esta, y uno habla con palabras. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros, hijos, deberíamos de llevarla al corazón, alimentarla todos los días con la celebración de la Santa Eucaristía y dejar que el Señor haga el milagro de que su palabra germine en tu corazón y en el mío. Pero nos pone una condición. Nos dice el salmista, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. ¿Cuál es la condición? No endurezcan su corazón. Por favor, no endurezcan su corazón. Entonces, hijos, si Dios en el Primer Testamento, por medio del Deuteronomio, le está diciendo a Moisés, tranquilo que yo voy a suscitar un hombre como tú, para que le escuchen y poderme comunicar con el pueblo como lo hacía contigo. ¿Qué sentido tiene que Dios suscite un hombre como Moisés si tú y yo no le vamos a poner atención? ¿Qué significado tiene? ¿Qué importancia tiene que Dios haya suscitado ese hombre en su Hijo y tú y yo todavía no le creamos? ¿Qué de especial tiene que tú vengas a la celebración eucarística y el mensaje de la palabra te entre por acá y te salga por acá? ¿Qué tiene? ¿Qué significa? Hijos, díganme, ¿a quién va a transformar la palabra de Dios si tú y yo no la llevamos al corazón? Lo que nos dice el salmista es que nuestra vida no se transforma porque podemos escuchar muchísimas veces la palabra del Señor. Aún hasta nos puede regalar Dios ese don maravilloso de escuchar su voz. Pero si tú y yo tenemos un corazón endurecido, ¿de qué le sirve eso a Dios? No va a cumplir el efecto que Dios quiere que su palabra cumpla en tu vida y en la mía. No lo va a cumplir. Entonces sigue el desgaste de Dios luchando porque tú y yo un día le escuchemos, luchando porque tú y yo un día podamos atender su palabra, escuchar su voz, acoger su mensaje y dejar que nuestras vidas se comiencen a transformar. ¿Por qué, hijos, es que la sociedad cada vez más va de para atrás? ¿Por qué? Porque la sociedad no le gusta escuchar la palabra de Dios. Porque la sociedad está escuchando al cantante X, al artista Y, y está escuchando una cantidad
de mensajes que en la música, en los libros, en las novelas y en los programas de la radio y la televisión, lo único que muestran es violencia, pornografía, muerte, asesinato, orgullo, prepotencia, exhibicionismo del cuerpo del hombre y de la mujer. Hijos, díganme, ¿cómo queremos que tan contaminados por la sociedad podamos venir un día en la semana a escuchar la palabra de Dios y la palabra se quede en nosotros y nos transforme? No lo vamos a lograr, hijos. Por eso mi invitación siempre, con todo cariño, es para que vengamos todos los días al templo, celebremos juntos la Santa Eucaristía. Dios la prepara perfectamente para ti y para mí. Cada que vienes al templo, Dios te da un mensaje hermoso y maravilloso para que tu vida un día se transforme. Pero si no venimos, hijos, ¿cómo va a transformar nuestras vidas? Es un pecado pedirle a Dios que haga un milagro en mí cuando yo no me he preparado para Él. Cuando yo no preparo mi corazón y mi vida para que se transforme por el milagro que la palabra de Dios puede hacer en mí, yo cometo un pecado. Le estoy pidiendo a Dios que haga un milagro y yo no hago absolutamente nada. Muchas veces les he dicho, queridos hermanos, Dios no va a realizar el milagro si a ti te está faltando un 1% de lo que debes hacer. No va a realizar el milagro. Tú y yo tenemos que agotar el 100% de lo que tenemos en nuestras manos, de las capacidades que Dios nos ha regalado, poner en juego todo lo que Dios nos ha dado, la inteligencia, los dones, la sagacidad, los talentos, todos los sentidos. Hijos, toda nuestra calidad humana la tenemos que poner en juego para arriesgarlo todo por Dios. Así, cuando Dios ve que tú te has jugado todo lo que tenías por Él, Él hace el milagro, porque ya sabe que no queda nada en nosotros, que todo lo hemos confiado a Él. Y de esa forma, hijos, un día vamos a hablar con autoridad, porque estaremos llenos de Dios, y eso es lo que en el Evangelio el mismo Señor Jesucristo nos cuenta. Nos dice muy especialmente que el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de sus enseñanzas, porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas, no como lo hacían los llamados a la enseñanza en el pueblo de Israel, o sea, los ancianos, escribas, fariseos. Hijos, todos estaban asombrados porque hablaba con autoridad. Se veía en sus palabras la contundencia de ellas, y fuera de eso lo acompañaba con grandes signos portentosos. Hijos, qué maravilloso sería poder comenzar a coger la palabra de Dios y que un día, por su bondad y su misericordia, cuando hablemos en el hogar, en la familia, en el trabajo o donde quiera que nos encontremos, la gente nos crea. No, queridos hermanos, que cuando hablemos la gente diga: si habla bobadas, por Dios, habla unas bobadas, todo lo que dice y no hace absolutamente nada, no es sino bla, bla, bla. No, hijos, no está bien que de nosotros, hijos de Dios, cristianos, católicos, convencidos y practicantes de nuestra fe, todo el mundo, cuando hablemos,
y cuando actuemos todo el mundo lo ponga en duda. No hemos dado buen testimonio. Por eso la gente no viene a la celebración eucarística. Hijos, aquí faltan 6 y 6 y 6 y faltan 8 y aquí y en todas las bancas, hijos. ¿Por qué la gente no viene? Porque tú y yo no damos testimonio de vida, porque tú y yo no estamos haciendo las cosas como nos las pide el Señor. ¿Se dan cuenta, hijos? ¿Dónde están estos hermanos? ¿Por qué no vienen al templo? Si nosotros diéramos testimonio como lo hace el Señor y habláramos y actuáramos con autoridad, el templo estaría lleno. Porque la gente desearía venir a encontrarse con el Señor. Es lo que nos quiere decir el texto bíblico, hijos, pero hay algo supremamente contundente. Allí en la sinagoga donde el Señor Jesús iba a enseñar y enseñaba con autoridad, había un hombre que tenía un espíritu inmundo, o sea, estaba poseído por el demonio. Inmediatamente llega el demonio, se da cuenta que ha llegado el que lo va a expulsar de ahí, de ese cuerpo en el que él está. E inmediatamente le dice: a ver, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Hijos, ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Qué hace? De una le dice: cállate y sal de ahí. No habla con el demonio. Dios no habla con el demonio. Tú y yo sí. Tú y yo le coqueteamos al pecado, negociamos con el demonio, nos aliamos con el demonio. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Jueves estamos con el Señor, el viernes por la noche no, el sábado tampoco, y si es día de fiesta el lunes, el domingo menos. Y nos vamos a saciarnos en el pecado, dejando al Señor a un lado. Hijos, le coqueteamos al pecado y por eso es que caemos en él. Al pecado hay que decirle inmediatamente no. No se le coquetea al demonio, nos hace caer. Tenemos que amar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que hablar es con el Señor, tenemos que acercarnos a su querer, no al querer del enemigo. Entonces, queridos hermanos, el mensaje para nosotros este domingo es claro. Hijos, tenemos que escuchar la voz del Señor y no endurecer nuestro corazón, para que podamos hablar con autoridad y cuando hablemos la gente nos crea y seamos testimonios de vida. No entrar en diálogos con el enemigo, con el demonio, sino en permanente oración con el Señor. Que hoy tan especialmente estos textos bíblicos nos ayuden a entender el mensaje tan especial que hoy la Conferencia Episcopal nos pide que le oremos al Señor. Nos entrega y nos motiva y nos invita a que le oremos a Dios, que tiene poder para enviarnos la lluvia, que no entremos en esas sequías prolongadas que tanto mal le hacen al ser humano. Que podamos, hijos, hacer un mejor uso del agua, de los recursos naturales, cuidar nuestra casa común, amar la naturaleza, querer los animalitos, pero no volverlos en ídolos. No se reemplaza un niño por un perrito, no se reemplaza un niño por un gatico. Amarlos
quererlos como criaturas de Dios, cuidarlos, darles agüita, ayudarles en estos momentos tan complicados, sí, pero no reemplazar con un animalito un hijo, por evitarnos otras situaciones que como seres humanos podemos causar: enfermedades, dolores de cabeza y malos comportamientos. Pero sí podemos amar la creación, la naturaleza de Dios, cuidarla, defenderla, sí, pero amar profundamente los seres humanos y tenerlos primero para ayudarles y luego a todos los demás seres vivos. Que hoy, queridos hermanos, nos quede ese mensaje contundente de que en adelante podemos ser mejores hijos de Dios y amar cada día más y mejor a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.